Has entrado a un sitio donde el silencio respira y la oscuridad sabe quién eres. Si deseas continuar escuchando, dale like a este video y suscríbete en este momento, porque algo ya te sigue desde atrás. Ahora sí, comencemos. A veces las tradiciones ancestrales no son solo cuentos para asustar a los niños. A veces son advertencias que deberíamos haber escuchado. Mi nombre es Carlos Eduardo Méndez Pech. Tengo 32 años y soy originario de Valladolid, Yucatán. Durante años trabajé como guía turístico, llevando visitantes a los cenotes más hermosos de la península. Pensaba que conocía cada rincón, cada historia, cada leyenda de estas tierras mayas. Pero hay cosas que los libros no cuentan, cosas que solo se susurran en las noches oscuras entre los más ancianos del pueblo. Lo que voy a contarles sucedió hace 3 meses. Todavía despierto empapado en sudor frío. Todavía escucho esos sonidos que no deberían existir. Mi familia dice que estoy enfermo, que necesito ayuda médica. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que me pasó. Todo comenzó cuando don Eusebio, el anciano más respetado de mi pueblo, me pidió que lo acompañara a un cenote que nunca había visto. Llevaba 50 años siendo guía y creía conocer cada pozo sagrado de la región. Pero este lugar era diferente. Estaba escondido en la selva más profunda, a casi 3 horas caminando desde el pueblo más cercano. Don Eusebio tenía 83 años y caminaba con dificultad apoyándose en un bastón tallado con símbolos mayas que yo no sabía leer. Sus ojos, aunque nublados por las cataratas, tenían una intensidad que me inquietaba. Cuando le pregunté por qué quería ir a ese lugar tan remoto, solo me contestó que era tiempo de que alguien más conociera la verdad. El camino era traicionero. Las lianas colgaban como serpientes desde los árboles, y el sonido de la selva parecía diferente aquí, más silencioso, pero también más amenazante. Los pájaros no cantaban como en otros lugares, y los insectos zumbaban con un ritmo extraño que me ponía los nervios de punta. Después de 2 horas de caminata, don Eusebio se detuvo de repente. Levantó la mano pidiendo silencio y comenzó a susurrar algo en maya que yo no entendía. Sus labios se movían rápidamente, como si estuviera rezando o tal vez pidiendo permiso a algo invisible. Entonces lo vi. Entre la vegetación espesa apareció la entrada al cenote, pero no era como los otros que conocía. Este era más oscuro, más profundo, y el agua tenía un color verdoso que jamás había visto. No había turistas aquí, no había senderos marcados, no había carteles informativos. Solo existía este lugar olvidado por el tiempo. Don Eusebio me explicó que este cenote se llamaba Chenja, que en maya significa pozo de agua. Pero su nombre real, me dijo, era mucho más largo y significaba algo que prefirió no traducir. Sus ancestros habían usado este lugar para ceremonias especiales. Ceremonias que se realizaban solo cuando algo terrible estaba por suceder. Mientras me contaba esto, comencé a notar que el ambiente se había vuelto más frío. Era mediodía, y el sol de Yucatán pegaba fuerte, pero alrededor del cenote la temperatura había bajado varios grados. También noté que no había animales cerca, ni iguanas, ni pájaros, ni siquiera mosquitos. Era como si toda la vida hubiera decidido mantenerse alejada de este lugar. Don Eusebio sacó de su morral una bolsa de tela muy antigua y comenzó a esparcir copal alrededor del cenote. El humo blanco subía lentamente y se quedaba suspendido en el aire, sin moverse aunque había una brisa ligera. Me pidió que me acercara al borde del agua y que mirara hacia el fondo. Al principio no vi nada especial. El agua estaba quieta, como un espejo verde que reflejaba las copas de los árboles, pero conforme mis ojos se acostumbraron a la oscuridad del agua, comencé a distinguir formas extrañas en el fondo. No eran rocas ni plantas acuáticas, eran objetos que parecían haber sido colocados allí con un propósito específico. Don Eusebio notó mi expresión de confusión y asintió lentamente. Me contó que durante siglos, su familia había sido la guardiana de este lugar, que él era el último de su linaje que conocía los secretos del cenote y que por eso me había traído. Necesitaba enseñar a alguien más lo que había que saber,
porque ya se sentía muy viejo y las fuerzas lo estaban abandonando. Me explicó que Chen-Ha no era un cenote común, era un portal, un lugar donde el mundo de los vivos se conectaba con el mundo de los que ya no están. Durante cientos de años, los mayas habían usado este lugar para comunicarse con sus ancestros, pero también para mantener encerrado algo que jamás debería salir. El agua comenzó a moverse sin que hubiera viento. Pequeñas ondas se formaban en la superficie, creando patrones circulares que se expandían desde el centro. Don Eusebio retrocedió varios pasos y me hizo señas para que hiciera lo mismo. Sus manos temblaban mientras sostenía el bastón, y por primera vez desde que lo conocía, vi miedo genuino en sus ojos. Entonces escuchamos el primer sonido. Era como un lamento, pero no humano. Venía desde las profundidades del cenote y se extendía por toda la selva. Los árboles parecían inclinarse ligeramente, como si algo invisible los estuviera empujando. El copal que don Eusebio había esparcido se encendió solo, creando pequeñas llamas azules que bailaban sin consumir nada. Don Eusebio comenzó a recitar algo en maya con voz temblorosa. Sus palabras sonaban como una súplica desesperada. Me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para su edad y me susurró al oído que no importaba lo que viera o escuchara, no debía acercarme al agua. Que había cosas en el fondo del cenote que llevaban siglos esperando una oportunidad para salir, y que si rompía el equilibrio que su familia había mantenido durante generaciones, las consecuencias serían terribles. El lamento se volvió más fuerte, y ahora podía distinguir que no era solo una voz. Eran muchas voces mezcladas, todas lamentándose al mismo tiempo en un coro que me helaba la sangre. El agua del cenote comenzó a burbujear en el centro, como si algo estuviera subiendo desde las profundidades. Don Eusebio terminó sus rezos y me dijo que era hora de irnos. Pero cuando intenté moverme, descubrí que no podía. Mis pies parecían pegados al suelo, y una fuerza invisible me empujaba hacia el borde del cenote. Las voces se volvían más claras, más seductoras, como si me estuvieran llamando por mi nombre. Don Eusebio notó mi parálisis y comenzó a gritar órdenes en maya. Sus palabras sonaban como conjuros antiguos, y aunque no las entendía, podía sentir el poder que tenían. Poco a poco, la fuerza que me mantenía inmóvil comenzó a debilitarse, pero las voces del cenote se volvieron más insistentes. Logré mover un pie, luego el otro. Don Eusebio me tomó de la mano y comenzamos a alejarnos del cenote, pero con cada paso que dábamos, el lamento se hacía más desesperado. Era como si algo supiera que nos estábamos escapando y no quisiera dejarnos ir. El camino de regreso fue una pesadilla. Los árboles parecían cerrarse sobre nosotros. Las ramas se movían sin viento tratando de bloquearnos el paso. Don Eusebio tropezó varias veces, y cada vez que lo ayudaba a levantarse, podía sentir cómo temblaba todo su cuerpo. Sus labios no dejaban de moverse, susurrando rezos que parecían ser lo único que nos protegía. Cuando finalmente llegamos al pueblo, ya había oscurecido completamente. Don Eusebio me invitó a su casa y me ofreció café mientras me explicaba lo que había pasado en el cenote. Sus manos seguían temblando mientras vertía el líquido caliente en las tazas de barro. Me contó que su bisabuelo había sido un Achmen, un chamán maya muy poderoso. Hace más de 100 años, algo terrible había surgido del cenote Chen-Ha durante una época de sequía extrema. Las cosechas se perdieron, los animales comenzaron a morir sin razón aparente, y los niños del pueblo más cercano empezaron a desaparecer uno por uno. Su bisabuelo y otros chamanes de la región se reunieron para enfrentar lo que fuera que hubiera salido del cenote. La ceremonia duró 3 días y 3 noches, y al final lograron encerrar nuevamente a la entidad en las profundidades del agua sagrada. Pero el precio fue alto. Varios chamanes perdieron la vida en el proceso, y los que sobrevivieron quedaron marcados para siempre. Desde entonces, la familia de don Eusebio había mantenido un pacto con las fuerzas del cenote. Cada luna nueva, uno de ellos debía ir al lugar y realizar una ceremonia de contención. Era una responsabilidad que se pasaba de padre a hijo, de generación en generación, sin fallar nunca. Pero don Eusebio nunca tuvo hijos varones, y sus hijas se habían mudado a la ciudad hacía muchos años.
Él era el último de su linaje que conocía los rituales, y ya se sentía demasiado viejo para continuar haciendo el viaje mensual al cenote. Por eso me había llevado, porque había visto algo en mí que lo convenció de que podría continuar con la tradición. Le dije que eso era imposible, que yo no sabía nada de ceremonias mayas ni de rituales ancestrales. Pero don Eusebio negó con la cabeza lentamente. Me explicó que el conocimiento ya estaba dentro de mí, que lo había absorbido al estar en contacto directo con el cenote, que las voces que había escuchado no solo eran lamentos, sino también enseñanzas que ahora formaban parte de mi memoria. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el agua verde del cenote y escuchaba las voces llamándome. Era como si una parte de mí hubiera quedado allá, conectada para siempre con ese lugar maldito. Los siguientes días fueron extraños. Comencé a entender palabras en maya que nunca había aprendido. Cuando caminaba por el pueblo, los perros se escondían y los gatos huían de mí. Las plantas de mi jardín empezaron a marchitarse sin razón aparente, y mi esposa comentó que por las noches hablaba en sueños en un idioma que ella no reconocía. Una semana después de la visita al cenote, don Eusebio apareció en mi casa muy temprano por la mañana. Traía noticias terribles. Durante la noche había sentido una perturbación en el equilibrio del cenote. Algo había cambiado. Algo se estaba debilitando. Los sellos que mantenían encerrada a la entidad estaban empezando a fallar. Me explicó que esto había pasado otras veces en el pasado, cuando los guardianes no realizaban los rituales correctamente, o cuando pasaba demasiado tiempo sin hacer las ceremonias. La primera señal siempre eran los sueños. Las personas que habían estado en contacto con el cenote comenzaban a tener visiones nocturnas, donde la entidad trataba de comunicarse con ellas. Yo había tenido esos sueños todas las noches desde nuestra visita. En ellos me encontraba parado en el borde del cenote, pero el agua ya no estaba verde. Era completamente negra y se movía como si estuviera viva. Desde las profundidades, formas indefinidas subían lentamente hacia la superficie, y una voz que parecía venir de todas partes me susurraba secretos antiguos en un idioma que mi mente consciente no podía entender, pero que mi alma sí comprendía. Don Eusebio me dijo que teníamos que regresar al cenote esa misma noche. Era luna nueva, el momento perfecto para realizar la ceremonia de contención. Si esperábamos más tiempo, la entidad podría liberarse completamente, y esta vez no habría suficientes chamanes vivos para detenerla. Preparamos los materiales necesarios: copal, velas de cera de abeja, flores de cempasúchil y un cuchillo ceremonial que había pertenecido al bisabuelo de don Eusebio. También llevamos agua bendita que el anciano había conseguido del cenote sagrado de Chichén Itzá y sal marina que había sido consagrada durante un eclipse. El viaje nocturno hacia Chenja fue aún más perturbador que el primero. La selva estaba completamente silenciosa, como si todos los seres vivos hubieran huido del área. Nuestras linternas parecían alumbrar menos de lo normal, y las sombras se movían de maneras que no seguían las leyes de la física. Cuando llegamos al cenote, inmediatamente supe que algo estaba muy mal. El agua ya no era verde. Era negra como en mis sueños, y borboteaba constantemente en el centro. El aire alrededor del pozo sagrado se sentía espeso, como si estuviera cargado de electricidad antes de una tormenta. Don Eusebio comenzó la ceremonia inmediatamente. Encendió el copal y esparció las flores alrededor del borde del cenote, mientras recitaba cantos en maya. Yo lo seguía, repitiendo las palabras que de alguna manera ya conocía, aunque no entendiera completamente su significado. Pero algo salió mal desde el principio. Las llamas del copal no se elevaban hacia el cielo como deberían. En lugar de eso, eran atraídas hacia el agua, como si algo en las profundidades las estuviera aspirando. Las flores de cempasúchil se marchitaron instantáneamente al tocar el borde del cenote, y el agua bendita se evaporó antes de llegar a tocar la superficie negra. Don Eusebio palideció. Me susurró que era demasiado tarde, que la entidad ya había roto parcialmente los sellos. Pero no podíamos rendirnos. Tenía que intentar un ritual más poderoso, más peligroso, uno que requería un sacrificio personal.
Sacó el cuchillo ceremonial y se hizo un corte en la palma de la mano. Su sangre goteó en el agua negra, y al instante el cenote se iluminó con una luz verdosa que salía desde el fondo. Las voces que había escuchado antes regresaron, pero ahora eran diferentes. Ya no lamentaban, ahora reían. La superficie del agua comenzó a elevarse, como si algo enorme estuviera subiendo desde las profundidades. Don Eusebio me gritó que corriera, que me alejara del cenote, pero nuevamente mis pies se negaron a moverse. La entidad que habían mantenido prisionera durante más de un siglo finalmente estaba libre. Lo que salió del agua no puedo describirlo completamente, porque mi mente se niega a recordar todos los detalles. Era una forma que cambiaba constantemente, hecha de sombras y agua, con ojos que brillaban como estrellas muertas. Su presencia llenó toda la selva con un frío que traspasaba hasta los huesos. Don Eusebio cayó al suelo agarrándose el pecho. Sus últimas palabras fueron una advertencia en español. No dejes que llegue al pueblo. Haz lo que tengas que hacer, pero no dejes que llegue al pueblo. Me quedé solo frente a esa cosa horrible que había salido del cenote. Don Eusebio yacía inmóvil a mis pies, y yo sabía que era el único que quedaba entre la entidad y mi pueblo. Pero no tenía idea de cómo detener algo que había requerido el poder combinado de varios chamanes experimentados para ser encerrado la primera vez. La entidad se movía lentamente alrededor del cenote, como si estuviera acostumbrándose a estar libre nuevamente. Sus formas cambiaban constantemente. A veces parecía humana, otras veces era solo una masa de sombras con tentáculos que se extendían en todas direcciones. Sus ojos brillantes me observaban con una inteligencia antigua y malévola. Entonces comenzó a hablar. No usaba palabras, sino que sus pensamientos aparecían directamente en mi mente. Me mostró imágenes de lo que había hecho en el pasado, antes de ser encerrada. Vi pueblos enteros donde la gente se había vuelto loca, familias que se habían destruido entre sí sin razón aparente, niños que habían desaparecido en la noche dejando solo charcos de agua negra en sus camas. Me explicó que había estado esperando durante décadas a que los sellos se debilitaran, que había usado mi visita al cenote para acelerar el proceso, plantando parte de su esencia en mi mente, que todo lo que había pasado en la última semana, los sueños, los cambios extraños en mi comportamiento, había sido su influencia creciendo dentro de mí. Pero lo peor vino después. Me mostró lo que planeaba hacer ahora que estaba libre. No se conformaría con un solo pueblo esta vez. Tenía la intención de extenderse por toda la península de Yucatán, usando las aguas subterráneas que conectan todos los cenotes como una red para llegar a cada comunidad. Vi en mi mente las imágenes que la entidad me enviaba. Valladolid, mi pueblo natal, con las calles vacías y las casas abandonadas. Mérida, la gran ciudad, con sus habitantes vagando como zombies por las avenidas. Cancún, con sus hoteles llenos de turistas que nunca podrían regresar a sus países porque ya no eran realmente ellos mismos. Traté de resistir su influencia, de alejar esas visiones horribles de mi mente, pero era demasiado fuerte. Podía sentir cómo sus pensamientos se mezclaban con los míos, cómo lentamente estaba perdiendo el control de mi propia conciencia. La entidad me ofreció un trato. Si la dejaba pasar, si no trataba de detenerla, me convertiría en su heraldo. Me daría poder sobre otros seres humanos, me haría inmortal, me permitiría presenciar el nuevo mundo que crearía. Todo lo que tenía que hacer era no interferir. Por un momento, la tentación fue real. Estaba cansado, asustado, y sabía que no tenía las habilidades necesarias para enfrentar algo tan poderoso. Pero entonces, recordé las últimas palabras de don Eusebio, su súplica desesperada para que protegiera al pueblo. Tomé el cuchillo ceremonial que había caído junto al cuerpo del anciano. La entidad se rió en mi mente, diciéndome que un simple cuchillo no podía dañarla, pero yo no planeaba usarlo contra ella. Recordé algo que don Eusebio había mencionado cuando me contaba la historia de su bisabuelo. Los chamanes que habían logrado encerrar a la entidad la primera vez habían pagado un precio muy alto. Varios habían perdido la vida, pero no en batalla. Se habían sacrificado voluntariamente,
usando sus propias energías vitales para alimentar el ritual de contención. Me hice un corte profundo en el brazo, mucho más profundo que el que se había hecho don Eusebio. Mi sangre fluyó abundantemente, pero en lugar de dejarla caer al agua como había hecho el anciano, la vertí sobre el copal que aún ardía débilmente. Las llamas se avivaron instantáneamente, creciendo hasta formar una barrera de fuego azul entre la entidad y yo. La cosa comenzó a retroceder, pero yo sabía que no sería suficiente. Necesitaba más poder, más energía vital para alimentar el ritual. Me hice más cortes, en las piernas, en el pecho, en el cuello. Con cada herida las llamas crecían más, pero también podía sentir cómo mi vida se escapaba junto con la sangre. La entidad gritaba ahora, un sonido que hacía vibrar todos los árboles de la selva. Usé las últimas fuerzas que me quedaban para recitar los cantos que de alguna manera conocía, las palabras ancestrales que habían sido plantadas en mi mente durante mi primera visita al cenote. Pero ahora entendía que no habían sido puestas allí por la entidad, sino por los espíritus de los chamanes que habían dado sus vidas para proteger a la gente. Las llamas azules se extendieron por toda la superficie del cenote, creando un nuevo sello más poderoso que el anterior. La entidad fue arrastrada de vuelta hacia las profundidades, gritando promesas de venganza y amenazas terribles. Cuando las aguas se calmaron, el cenote había vuelto a su color verde original. Las llamas se apagaron lentamente, y la selva recuperó sus sonidos normales. Pero yo ya no podía escucharlos. Estaba tendido junto al cuerpo de don Eusebio, sintiendo cómo la vida se me escapaba por las múltiples heridas que me había hecho. Pensé que había ganado, que había logrado salvar a mi pueblo y a toda la península. Pero estaba equivocado. El ritual había funcionado, pero solo parcialmente. Había logrado crear un nuevo sello, pero mi inexperiencia y la falta de otros chamanes para ayudarme habían hecho que fuera imperfecto. La entidad estaba atrapada nuevamente, pero no completamente. Parte de ella había logrado escapar justo antes de ser sellada, una pequeña fracción de su esencia que ahora vagaba libre por la selva. Esa fracción me encontró cuando ya estaba demasiado débil para resistir. Se introdujo en mi cuerpo a través de las heridas abiertas, mezclándose con mi sangre, convirtiéndose en parte de mí. Desperté 3 días después en el hospital de Valladolid. Los paramédicos me habían encontrado inconsciente junto al cenote, después de que mi esposa reportara mi desaparición. Oficialmente, habían dicho que me había perdido en la selva y que me había herido tratando de encontrar el camino de regreso, pero yo sabía la verdad. La parte de la entidad que ahora vivía dentro de mí crecía cada día. Al principio eran solo susurros en mi mente, luego comenzaron los impulsos violentos que tenía que luchar por controlar. Poco a poco, mi personalidad empezó a cambiar. Mi esposa fue la primera en notarlo. Decía que mis ojos se veían diferentes, que a veces hablaba con una voz que no era la mía. Los niños del vecindario comenzaron a evitarme, y los animales del pueblo huían cuando me acercaba. Traté de buscar ayuda, de encontrar otro chamán que pudiera extraer la entidad de mi interior. Pero todos los HMNs que consulté me dijeron lo mismo. Lo que llevaba dentro era demasiado poderoso para ser removido. La única forma de detenerlo sería eliminándome a mí también. Han pasado 3 meses desde aquella noche horrible en Chenja, y puedo sentir cómo pierdo el control un poco más cada día. La entidad usa mis ojos para observar el pueblo, usa mis oídos para escuchar las conversaciones de la gente, usa mi mente para planear lo que hará cuando finalmente tome control completo de mi cuerpo. Sé que ese día está cerca. Anoche desperté parado en medio de la plaza principal del pueblo, sin recordar cómo había llegado allí. En mi mano tenía un cuchillo que no reconocía, y había marcas extrañas dibujadas en el suelo con lo que parecía ser sangre. La gente del pueblo ha comenzado a tener pesadillas. Los niños lloran sin razón aparente, y los adultos reportan sueños donde alguien que se ve como yo los visita por las noches y les susurra cosas terribles al oído. Sé que no puedo seguir luchando por mucho tiempo más. La entidad es paciente, pero también es implacable. Eventualmente tomará control completo, y cuando eso pase, todo lo que don Eusebio y yo tratamos de prevenir se hará realidad. He pensado en acabar con mi vida antes de que eso suceda.
Pero la entidad controla mis acciones más de lo que me gusta admitir. Cada vez que tomo un cuchillo o me acerco a un lugar alto, algo me detiene. No me va a permitir destruir el vehículo que necesita para cumplir sus planes. Esta es mi confesión, mi advertencia final. Si están leyendo esto es porque ya es demasiado tarde. La entidad ha tomado control completo, y yo ya no existo realmente. Lo que queda de Carlos Eduardo Méndez Pech es solo una máscara que usa algo mucho más viejo y malévolo. No vengan a buscarme. No traten de ayudarme. Si ven a alguien que se parece a mí caminando por los pueblos de Yucatán, aléjense. Corran. Y si es posible, abandonen la península por completo, porque lo que ahora camina con mi cara no es humano. Y no se detendrá hasta que cada cenote, cada pozo de agua, cada gota del acuífero maya esté bajo su control. El antiguo guardián está muerto, el sello está roto, y yo soy el heraldo de lo que viene. Esta historia que voy a contarles no es producto de mi imaginación. Es algo que viví en carne propia hace ya varios años, cuando era más joven y creía que el mundo era un lugar más simple de lo que realmente es. Lo que pasó en aquel rancho de Yucatán me cambió para siempre. Hay noches en que aún despierto empapado en sudor frío, recordando esos ojos que me miraban desde la oscuridad, esa voz que parecía venir de otro mundo, y esas cosas que vi, cosas que no deberían existir. Nunca he podido olvidar lo que pasó ahí. Por más que lo he intentado, los recuerdos regresan como fantasmas que se niegan a descansar. Ahora, después de tantos años guardando este secreto, he decidido contarlo. Tal vez así pueda encontrar un poco de paz, aunque sea lo dudo mucho. Si escuchan esta historia hasta el final, entenderán por qué ya no duermo tranquilo por las noches. Me llamo Roberto Hernández Medina, y soy originario de Mérida, Yucatán. Tengo 45 años y trabajo como contador en una empresa pequeña del centro de la ciudad. Soy una persona común y corriente, o al menos eso creía hasta que viví lo que les voy a contar. Todo comenzó en el verano del año 2018. Mi tío Joaquín, hermano de mi papá, tenía un rancho pequeño en San Felipe, un pueblo que queda como a 1 hora de Valladolid. Era un lugar tranquilo donde criaba algunas vacas y gallinas. Nada del otro mundo. Mi tío era un hombre mayor, de unos 70 años, que había enviudado hacía tiempo y vivía solo en su propiedad. Nunca tuvo hijos, y yo era su sobrino favorito, así que de vez en cuando me pedía que fuera a visitarlo, especialmente cuando necesitaba ayuda con algunas cosas del rancho. Ese verano particular me llamó por teléfono muy preocupado. Su voz temblaba de una manera que nunca antes había escuchado. «Roberto, mijo, necesito que vengas al rancho lo más pronto que puedas», me dijo. «Están pasando cosas muy raras aquí y no sé qué hacer». Le pregunté qué tipo de cosas, pero solo me contestó que por teléfono no podía explicarme, que tenía que verlo en persona. La urgencia en su voz me preocupó tanto que decidí tomarme unos días libres en el trabajo y manejar hasta San Felipe esa misma semana. El viaje desde Mérida fue normal. Manejé por la carretera que conocía bien, pasando por los pueblos pequeños que siempre me gustaba ver. El paisaje de Yucatán es hermoso, con sus árboles verdes y sus casas blancas con techos de palma, pero mientras más me acercaba al rancho de mi tío, más inquieto me sentía. Llegué al pueblo de San Felipe como a las 3 de la tarde. Era un día muy caluroso, como suelen ser todos en Yucatán durante esa época del año. El sol pegaba fuerte y no había ni una nube en el cielo. Las calles estaban vacías, como si todos los habitantes se hubieran escondido del calor. El rancho de mi tío quedaba a las afueras del pueblo, por un camino de terracería que se extendía entre árboles y matorrales. Mientras manejaba por ese camino, noté algo extraño. Normalmente, esa zona estaba llena de pájaros cantando y el sonido de los grillos, pero ese día había un silencio total que me ponía los nervios de punta. Cuando finalmente llegué al rancho, vi a mi tío Joaquín sentado en el portal de su casa, esperándome. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido en varios días. Tenía ojeras profundas, y las manos le temblaban ligeramente mientras fumaba un cigarro tras otro. «Gracias por venir, Roberto», me dijo abrazándome fuerte. No sabía a quién más llamar.
Me senté junto a él en el portal y le pedí que me contara qué estaba pasando. Mi tío miró hacia los árboles que rodeaban su propiedad, como si temiera que alguien nos estuviera escuchando, y luego comenzó a hablar en voz baja. Hace como 3 semanas empezaron a pasar cosas raras, me dijo. Primero fueron ruidos extraños en las noches, sonidos como de alguien caminando alrededor de la casa, pero cuando salía a ver, no había nadie. Le dije que probablemente eran animales del monte, pero él negó con la cabeza. No, Roberto, esos pasos eran de persona, te lo aseguro. Y luego comenzó lo de los animales. ¿Qué pasó con los animales?, le pregunté. Mi tío se quedó callado por un momento, como si le costara trabajo encontrar las palabras correctas. Empezaron a encontrarlos en las mañanas y me dijo finalmente. Las gallinas, las vacas, los encontraba en el corral, pero no estaban normales, estaban vacías. ¿Cómo que vacías? Sin sangre, Roberto. Como si algo se la hubiera chupado toda durante la noche. Pero no había heridas, no había nada. Solo estaban ahí, tiesas y blancas como papel. Un escalofrío me recorrió la espalda. Lo que mi tío me contaba sonaba imposible, pero la manera en que me lo decía, con tanto miedo en sus ojos, me hizo entender que él creía completamente en lo que estaba diciendo. Y eso no es lo peor, continuó. Hace una semana vi algo que no debería existir. Me quedé esperando a que continuara, pero mi tío se había quedado en silencio mirando fijamente hacia el monte. ¿Qué viste, tío? Era como las 2 de la madrugada, me dijo. Me desperté porque escuché ruidos afuera. Me asomé por la ventana de mi recámara y vi una figura caminando entre los árboles. Al principio pensé que era una persona normal, pero había algo raro en la forma en que se movía. ¿Raro cómo? No caminaba derecho. Era como si flotara un poquito sobre el suelo, y era muy alta, más alta de lo normal. Cuando se acercó más a la casa, pude ver que no era una persona común y corriente. Mi tío se detuvo de nuevo y encendió otro cigarro con manos temblorosas. Tenía la piel muy pálida, casi transparente. Y los ojos, Roberto, esos ojos brillaban en la oscuridad como si fueran linternas. Me quedé ahí parado en la ventana sin poder moverme del miedo, viendo cómo esa cosa rodeaba mi casa. ¿Y qué pasó después? Se fue. Simplemente desapareció entre los árboles, pero desde esa noche las cosas han empeorado mucho más. Le pregunté qué había empeorado, pero mi tío me dijo que era mejor que me quedara esa noche para que yo mismo lo viera. La idea no me gustaba nada, pero no podía dejar a mi tío solo con todo lo que estaba pasando. Esa tarde ayudé a mi tío con algunos trabajos del rancho. Revisamos los corrales donde habían aparecido los animales sin sangre, pero no encontramos nada fuera de lo normal. Todo parecía estar en orden, excepto por esa sensación extraña que tenía de que alguien nos estaba observando desde el monte. Mientras trabajábamos, mi tío me contó más detalles de lo que había estado viviendo. Me dijo que también había escuchado voces en la noche, voces que lo llamaban por su nombre desde afuera de la casa. Pero cuando salía a ver quién era, no encontraba a nadie. Las voces vienen de diferentes direcciones, me explicó. A veces desde el norte, a veces desde el sur, y siempre dicen lo mismo. Joaquín, sal. Joaquín, ven acá. También me contó que había encontrado huellas extrañas alrededor de su casa. Huellas que parecían de pie humano, pero mucho más grandes de lo normal, y con dedos muy largos que terminaban en algo parecido a garras. Me di una de esas huellas, me dijo. Tenía como 40 centímetros de largo. ¿Has visto alguna vez un pie humano de ese tamaño? Cuando comenzó a oscurecer, entramos a la casa y mi tío cerró todas las puertas y ventanas con mucho cuidado, poniendo seguros adicionales que había instalado recientemente. Por las noches siempre hago esto, me explicó, y nunca abro sin importar lo que escuche afuera. Cenamos algo ligero y nos sentamos en la sala a platicar. Mi tío me contó historias de cuando éramos niños, tratando de mantener la conversación alegre, pero yo podía notar lo nervioso que estaba. Cada vez que escuchaba algún ruido, por pequeño que fuera, se ponía tenso y miraba hacia las ventanas. Como a las 10 de la noche decidimos irnos a dormir. Mi tío me prestó su recámara de visitas, que quedaba junto a la suya, al fondo de la casa. Si escuchas algo raro en la noche, me dijo antes de meterse a su cuarto, no salgas,
sin importar lo que sea, quédate en tu cuarto hasta que amanezca. Me acosté en la cama, pero no podía dormir. Todo estaba muy silencioso, demasiado silencioso. Ni siquiera se escuchaban los grillos que normalmente cantan en el campo durante la noche. Como a las 12:30 de la madrugada comenzó. Primero fueron pasos lentos y pesados que caminaban alrededor de la casa. Podía escucharlos claramente a través de las paredes. El sonido comenzaba en la parte de adelante, luego se movía hacia un lado, después hacia atrás, y así continuamente, como si alguien estuviera dando vueltas y vueltas a la casa. Me quedé inmóvil en la cama tratando de no hacer ruido. Los pasos eran definitivamente de una persona, pero había algo raro en el ritmo. Era como si quien caminaba arrastrara los pies, pero a la vez fueran muy ligeros, casi como si apenas tocaran el suelo. Después de unos minutos los pasos se detuvieron. Todo quedó en silencio de nuevo, pero solo por un momento. Entonces escuché la voz. Era una voz profunda y rasposa que parecía venir de todos lados a la vez. Decía el nombre de mi tío una y otra vez, pero no era como una persona normal gritando. Era como si las palabras se arrastraran en el aire, como si quien hablaba tuviera dificultades para formar las palabras correctamente. Joaquín, Joaquín, sal de ahí, sal de ahí. El sonido me puso la piel de gallina. Podía escuchar que mi tío también estaba despierto en su cuarto, porque oí que se movía en su cama, pero ninguno de los dos salió. La voz continuó por lo que me parecieron horas, siempre repitiendo lo mismo, siempre con ese tono extraño que no sonaba completamente humano. A ratos se alejaba, como si quien hablara se fuera caminando hacia el monte, pero luego regresaba y se escuchaba más cerca. A veces parecía que estaba justo afuera de mi ventana. Como a las 3 de la madrugada, todo se quedó callado de nuevo. Pensé que tal vez ya se había ido, pero entonces pasó algo que nunca voy a poder olvidar. Escuché que alguien tocaba la puerta principal de la casa. No era un toque normal. Era un golpeteo lento y constante, como si alguien estuviera usando solo un dedo para tocar. Toc, 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 toc. Siempre con el mismo ritmo, siempre con la misma fuerza. Después de unos minutos el toque se detuvo, pero entonces comenzó de nuevo, pero esta vez en mi ventana. Me quedé helado. Mi ventana daba hacia el patio trasero de la casa y estaba como a 2 metros del suelo. Para que alguien pudiera tocar mi ventana, tendría que estar parado en algo muy alto, o ser extremadamente alto. Los golpes en mi ventana eran exactamente iguales a los de la puerta. Toc, 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 toc. Pero ahora podía escuchar también una respiración pesada del otro lado del vidrio. No me atreví a levantarme para ver qué era. Me quedé acostado, tapado hasta la cabeza, tratando de no hacer ningún ruido. La respiración se escuchaba cada vez más fuerte, y de vez en cuando se interrumpía con algo parecido a un gemido bajo. Después de lo que me pareció una eternidad, los golpes y la respiración se detuvieron. Pensé que por fin había terminado, pero entonces comenzó lo peor de todo. Escuché que la puerta principal de la casa se abría lentamente. Sabía que mi tío la había cerrado con llave y había puesto el seguro adicional. Había visto cómo lo hacía, pero claramente alguien o algo había logrado abrirla, porque podía escuchar el sonido inconfundible de la puerta moviéndose sobre sus bisagras viejas. Luego escuché pasos adentro de la casa. Eran los mismos pasos pesados y arrastrados que había escuchado afuera, pero ahora estaban dentro, caminando lentamente por la sala. Podía escuchar cómo se movían por toda la casa, como si estuvieran explorando, buscando algo. Los pasos se acercaron al pasillo donde estaban nuestras recámaras. Se detuvieron frente a la puerta del cuarto de mi tío. Pude escuchar cómo giraba la manija lentamente. «No, no, no». Escuché que mi tío susurraba desde su cuarto. «Vete, por favor, vete». Pero los pasos entraron al cuarto de mi tío. Escuché que se movían adentro, y luego mi tío comenzó a llorar. «Por favor», decía entre sollozos. «Ya déjame en paz, ya déjame en paz». Entonces escuché una voz diferente. Era la misma voz que había estado gritando afuera, pero ahora estaba adentro de la casa, adentro del cuarto de mi tío. «Joaquín», decía la voz, ya es hora de que vengas conmigo». «No», respondía mi tío, «no quiero ir, déjame aquí». «Tú me llamaste», continuó la voz.
Tú viniste a buscarme cuando tu esposa se estaba yendo. Tú querías que la salvara. Yo cumplí mi parte del trato. Mi tío comenzó a llorar más fuerte. Pero ella se salvó, decía. Ella vivió 5 años más después de eso, cumpliste tu promesa. Y ahora tú tienes que cumplir la tuya. Fue entonces cuando entendí de qué estaban hablando. Mi tía Elena había tenido cáncer hacía muchos años. Los doctores dijeron que solo le quedaban unas semanas de vida, pero de repente mejoró completamente y vivió 5 años más antes de morir de un infarto. Nunca entendimos cómo había pasado, pero ahora comenzaba a tener sentido. Mi tío había hecho un trato con algo. Había ido a ver a algún curandero o brujo para que salvara a mi tía, y a cambio había prometido algo. Algo que ahora venían a cobrar. Pero mi sobrino está aquí, decía mi tío. No lo lastimes, él no tiene nada que ver con esto. Él vino porque tú lo llamaste, respondió la voz. Él ya vio todo, él ya sabe todo. Ahora él también es parte de esto. Mi sangre se heló. Entendí que yo también estaba en peligro. Los pasos salieron del cuarto de mi tío y se acercaron a mi puerta. La manija de mi cuarto comenzó a moverse lentamente. Me levanté de la cama sin hacer ruido y corrí hacia el closet. Me metí adentro y cerré la puerta, justo cuando la puerta de la recámara se abría completamente. Desde adentro del closet podía escuchar cómo algo entraba al cuarto. Los pasos eran más pesados ahora, y podía escuchar una respiración muy fuerte, como la de un animal grande. «Roberto», dijo la voz, «sé que estás aquí, sal, no tiene caso que te escondas». Me quedé inmóvil dentro del closet, tratando de no respirar. Por una rendija pequeña entre las puertas del closet, pude ver una sombra moviéndose por el cuarto. La sombra era enorme, mucho más grande que una persona normal. Se movía de una manera extraña, como si no fuera completamente sólida. A veces parecía que flotaba un poco sobre el suelo. Tu tío me contó sobre ti, continuó la voz. Me dijo que eres un buen muchacho, que trabajas duro, que cuidas a tu familia, eso me gusta. La sombra se acercó al closet. Podía verla justo frente a las puertas. Voy a hacerte una oferta, Roberto. Una oferta que no podrás rechazar. Las puertas del closet se abrieron lentamente. Frente a mí estaba la cosa más horrible que había visto en mi vida. Era una figura humana, pero completamente deforme. Era altísima, como de casi 3 metros, y muy delgada. Su piel era gris y parecía estar húmeda todo el tiempo. Los brazos le llegaban hasta las rodillas, y sus manos tenían dedos largos que terminaban en uñas negras como garras. Pero lo peor era su cara. No tenía pelo, y sus ojos eran completamente negros, sin blanco ni pupilas visibles. Su boca era demasiado grande para su cara, y cuando sonreía podía ver hileras de dientes pequeños y filosos. «Hola, Roberto», me dijo sonriendo. «Soy don Evaristo. Tal vez tu tío te habló de mí». No pude responder. Estaba paralizado del miedo. «Tu tío vino a verme hace muchos años cuando tu tía se estaba muriendo», continuó. «Me pidió que la salvara y yo lo hice. Pero todo tiene un precio en este mundo, ¿verdad?». Asentí sin poder hablar. El precio era que cuando yo lo necesitara, él vendría conmigo. Y ese momento llegó. Pero ahora que tú estás aquí, tú también puedes ser parte del trato. Tu tío es viejo y cansado. Tú eres joven y fuerte. Tú me serías mucho más útil. ¿Qué quiere que haga?, logré preguntarle. «Quiero que vengas conmigo, que seas mi ayudante, que me ayudes a encontrar a otras personas que necesiten mis servicios. Y a cambio, tu tío se queda aquí, en su rancho, tranquilo por el resto de su vida». «¿Y si no acepto?». La sonrisa de don Evaristo se hizo más grande. «Si no aceptas, me llevo a tu tío esta noche y tú te quedas aquí solo. Pero no vas a estar tranquilo nunca más. Cada noche voy a venir a visitarte. Cada noche vas a escuchar mi voz. Cada noche vas a sentir mi presencia. Hasta que te vuelvas loco y termines viniendo conmigo de todas maneras». Me quedé pensando. No tenía opción realmente. Si no aceptaba, mi tío se iba esa noche y yo iba a vivir atormentado para siempre. Si aceptaba, al menos mi tío se salvaba. «Está bien», le dije, «acepto». Don Evaristo aplaudió lentamente. «Excelente decisión, Roberto. Sabía que eras un muchacho inteligente. Pero tengo una condición», agregué. «¿Cuál?». «Quiero despedirme de mi tío». Don Evaristo se quedó pensando por un momento.
Está bien, 5 minutos, pero no trates de hacer nada tonto, porque puedo oler el miedo y puedo oler las mentiras. Salí del closet y fui al cuarto de mi tío. Lo encontré sentado en su cama llorando en silencio. Roberto, perdóname, me dijo cuando me vio. Perdóname por haberte metido en esto. No te preocupes, tío, le dije abrazándolo. Todo va a estar bien. ¿Qué vas a hacer? Voy a ir con él. Tú te vas a quedar aquí en tu rancho y vas a vivir tranquilo. Mi tío comenzó a llorar más fuerte. No, Roberto, no puedes hacer eso, eres muy joven, tienes toda la vida por delante. Ya decidí, tío. No hay otra opción. ¡Roberto!, gritó don Evaristo desde la sala. Se acabó el tiempo. Abracé a mi tío por última vez y caminé hacia la sala. Don Evaristo me estaba esperando junto a la puerta principal. ¿Estás listo?, me preguntó. Asentí. Bien. Pero antes de irnos hay algo que tienes que saber. ¿Qué? Una vez que salgas de esta casa conmigo no hay vuelta atrás. Vas a ser mi ayudante para siempre. No vas a envejecer, no vas a morir, pero tampoco vas a vivir como una persona normal nunca más. ¿Qué significa eso? Significa que vas a ser como yo. Vas a necesitar alimentarte de ciertas cosas que las personas normales no necesitan. Vas a ver el mundo de una manera diferente. Y vas a ayudarme a encontrar a otras personas que necesiten hacer tratos. Entendí que me estaba convirtiendo en algo que no era humano, pero ya no podía echarme para atrás. Salimos de la casa caminando hacia el monte. Mientras caminábamos, sentí como mi cuerpo comenzaba a cambiar. Me estaba volviendo más alto, más delgado. Mis brazos se estaban alargando y podía sentir cómo mis uñas crecían. Bienvenido a tu nueva vida, Roberto, me dijo don Evaristo. Eso fue hace 7 años. Desde entonces he estado ayudando a don Evaristo a encontrar personas desesperadas que necesiten sus servicios. Personas que están dispuestas a hacer cualquier trato para salvar a alguien que aman. Y yo soy quien se los ofrece. Ahora entiendo cómo funciona todo. Don Evaristo es muy viejo, tiene cientos de años haciendo esto. Necesita ayudantes que lo ayuden a encontrar nuevos clientes. Y esos ayudantes siempre son personas que hicieron tratos con él. Mi tío se quedó en su rancho, como prometió don Evaristo. Vive tranquilo y ya no pasan cosas raras ahí. Pero él sabe la verdad de lo que pasó esa noche, y por eso nunca ha vuelto a dormir bien. A veces regreso a visitarlo, cuando don Evaristo me da permiso. Pero ya no soy el Roberto que era antes. Soy algo diferente, algo que no debería existir. Y ahora estoy aquí, contándoles esta historia porque ustedes son las próximas personas en mi lista. Alguien que ustedes conocen está muy enfermo, ¿verdad? Alguien que aman mucho y que los doctores dicen que no se puede salvar. Don Evaristo puede ayudarlos, pero ya saben cuál es el precio, y yo voy a estar esperando su respuesta.